Hola a todas y todos, mi nombre es Isabel María Barrero Velázquez, estoy graduada en Trabajo Social y cuento con el Máster en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables de la Universidad de Cádiz y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre las plataformas digitales de cuidados. Mi compañera Julia es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y fue mi tutora de trabajo de fin de grado, el cual nutre la comunicación que hoy le presentamos, que se titula El impacto de la COVID-19 en el trabajo remunerado, de cuidados no remunerados y en la conciliación en España. Aquí les dejo un pequeño índice de lo que vamos a ir tratando. ¿Por qué decidimos iniciar esta investigación? Bien, si bien es cierto que las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, ello no implica que la igualdad entre mujeres y hombres haya sido alcanzada, siendo un ejemplo de ello las inequidades que persisten en la esfera privada. Además, la COVID-19 incrementó las inequidades ya existentes, puesto que, por un lado, afectó en mayor medida a los sectores donde predominan las mujeres y agravando también sus condiciones laborales, y por otro, aumentaron las necesidades domésticas y de cuidados. Decidimos trabajar sobre este tema por diferentes motivos. Se eligió el ámbito estatal, dado que España tiene una alta dependencia del sector servicios, siendo este sector uno de los más afectados por la crisis. Además, decidimos aplicar la perspectiva de género, puesto que, como señala Solanas, el tenerla o no en cuenta va a condicionar la forma de abordar la crisis y su impacto en el aumento o no de las desigualdades de género. Nuestro objetivo fue la aproximación a los impactos de la COVID-19 en el trabajo remunerado, doméstico y de cuidados y en la conciliación desde una perspectiva de género. Para ello, establecimos tres objetivos específicos, siendo estos: estudiar la evolución del trabajo remunerado y de cuidados no remunerados previos a la pandemia, constatar el impacto diferencial que dicha crisis ha generado en mujeres y hombres y conocer la percepción de las mujeres y los hombres acerca del impacto de la COVID-19 en su vida cotidiana. La metodología. Nuestra investigación, al no tener el fin de intervenir sobre la realidad específicamente, podemos decir entonces que se trató de una investigación básica, que se alimentó tanto de fuentes primarias como secundarias. Y la metodología aplicada fue mixta, en el sentido de que aplicamos tanto técnicas cualitativas, siendo estas la entrevista y la revisión bibliográfica, y cuantitativas, como la explotación de fuentes estadísticas. Con respecto a la entrevista, lo primero que hay que decir es que no tenía como fin la representatividad estadística, sino el conocimiento profundo de una realidad concreta, y que para ella elegimos a 2 mujeres y 2 hombres de edades comprendidas entre 39 y 45 años, de estado civil casado o análogo al matrimonio, incluidas las parejas no reconocidas jurídicamente, cuya pareja también desarrollase un trabajo remunerado y tuvieran hijos e hijas menores, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de nuestra investigación? Aunque las mujeres se hayan incorporado de forma masiva al mercado laboral en las últimas décadas, presentan una tasa de paro superior a la de los hombres, incluso en 2008. La crisis de 2008, la cual afectó en mayor medida a los hombres, dado que el sector más perjudicado el sector al que perjudicó fue el de la construcción. Atendiendo ahora al tipo de sector en el que predominan mujeres y hombres, ellas lo hacen en el de servicios, educación, servicios sociales, hostelería, y ellos en la industria manufacturera y en la construcción. Con respecto a las condiciones laborales, cabe decir que ellas predominan en trabajos con menor estabilidad, menor salario y con jornadas parciales. Y con respecto a las oportunidades laborales, a ellas les es más complejo promocionar en su vida laboral, ¿vale? Después, en este gráfico de aquí de la izquierda, podemos ver la evolución de la tasa de actividad de mujeres y hombres. Vemos que en ambos ha decrecido, incluso en 2020, pero a las mujeres les va a ser más complejo recuperarse, dado que la escasez de oportunidades laborales y la gran demanda de ellas agravan los factores que dificultan la consecución de un empleo, siendo estos factores los sectores, la cultura y la regulación existente. Vale.
Después, ahondando un poco más en las consecuencias de la pandemia en este ámbito, hemos observado también que las condiciones laborales se han visto agravadas. De hecho, una de nuestras entrevistadas nos manifestó que durante el confinamiento tenía que programar las lavadoras durante sus descansos, dado que no tenía otro momento para ocuparse de ello. ¿Vale? Ahora, bueno, aquí tenemos eso, lo que os he dicho, las consecuencias, ¿vale? Y lo de la tasa que hemos visto antes también. Con respecto al teletrabajo, es una modalidad de trabajo que ha incrementado con la llegada de la COVID-19. Si bien las mujeres tienen más posibilidades de teletrabajar al predominar en trabajos que lo permite en mayor medida, también es cierto que van a tener una mayor presión para combinar la vida laboral con el cuidado de las tareas domésticas. Es más, el teletrabajo podría sobrecargar a las trabajadoras y trabajadores de forma creciente al tener que alcanzar un alto rendimiento en el trabajo al mismo tiempo que las necesidades de cuidado incrementan. Vale, esto es un testimonio de uno de nuestros entrevistados. Y ahora, con respecto al ámbito de cuidados, se evidencia cómo las mujeres dedican más horas al ámbito de cuidados y doméstico que los hombres. Algunos factores que inciden en este reparto desigual de las tareas son la presencia o no de cargas familiares, nivel de estudio, nivel de ingresos, tipología de pareja y el estado, digamos, el tipo de trabajo que tienen también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que las desigualdades decrecían cuando hombres y mujeres tenían los mismos estudios o ellas tenían estudios superiores a los hombres, cuando los ingresos eran más o menos, eran altos en ambos, cuando no estaban casados y cuando no tenían cargas familiares, ¿vale? A raíz de, bueno, las personas entrevistadas, eso sí, manifestaban también tener un reparto equitativo de las tareas. A raíz de la irrupción de la COVID-19, cobran especial importancia los factores de composición del hogar y la distribución de la situación laboral de la pareja. Con este segundo de aquí, hay argumentos que defienden una mayor implicación masculina, pero también otros que los rebaten. A pesar de haber estudios que evidencian que los hombres se están implicando en mayor medida en la esfera privada, las mujeres siguen dedicando más tiempo a dichas tareas, ¿vale? En las entrevistas que observamos que aunque ellos y ellas decían que se repartían las tareas de la misma forma, no era así. Algunos ejemplos son, por ejemplo, ella nos decía que su marido cuando iba a hacer la compra, si ella no le decía lo que había que comprar, esas cosas no se compraban. Después, en la duración de la entrevista, incluso se observaba cómo con ellos alcanzábamos los 45 y 50 minutos y con ellas ni los 35 y además había interrupciones constantes. Y también ellas justificaban el hecho de quedarse, de hacer más cosas en casa por el hecho de pasar más tiempo en casa, ¿vale? Después, la composición del hogar también puede influir en el ámbito remunerado, dado que con frecuencia las mujeres plantean su vida laboral teniendo en cuenta las obligaciones de cuidado. Esta mayor implicación de las mujeres en la esfera privada conlleva a que en ocasiones tengan que recurrir a medidas de conciliación, teniendo tres alternativas, ¿vale? La primera es renunciar al trabajo remunerado, la segunda, realizar modificaciones en el mismo con las consecuencias que ello pueda acarrear y la tercera, no realizar cambios. Y en esta última se detectó, tanto en las entrevistas como en la bibliografía, que experimentaban sensaciones de culpabilidad, ¿vale? Estas son las conclusiones que hemos obtenido, ¿vale? Las mujeres no están en las mismas condiciones laborales que los hombres y además asumen como decíamos, las tareas de la esfera privada en mayor medida, teniendo que recurrir a la conciliación. Después la COVID ha venido a dificultar la situación que ya había, por un lado porque ha afectado en mayor medida a los sectores donde predominan las mujeres y además la necesidad, al haberse incrementado las tareas domésticas y de cuidados, la tensión para conciliar ha aumentado, además de no poder contar con la ayuda de familiares o de guarderías como antes de la pandemia, ¿vale? Y nos gustaría concluir esta comunicación con esta última conclusión, ¿vale? Podemos decir que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen presentes a pesar de existir leyes que promueven la igualdad y que los datos evidencian también que podríamos estar avanzando hacia la superación de estas desigualdades, pero al tratarse de un fenómeno en principio coyuntural, dicho avance podría verse mermado
por crisis como la de la COVID-19. Muchas gracias por su atención.